Después del éxito de la pasada exposición de Isabel Quintanilla, el Museo Thyssen de Madrid sigue recuperando ahora a las pintoras españolas, reivindicando a la olvidada artista madrileña Rosario de Velasco, con obras casi totalmente inéditas, inaugurando una gran monográfica que por primera vez reúne algunas de sus mejores pinturas, prestadas por el Museo Pompidou de París, el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo del Traje de Madrid o el Museo de Bellas Artes de Valencia, además de otras que se conservan en manos de su familia, casi en un total de 300, y en colecciones particulares, que no salían a la luz desde hacía casi 50 años, a pesar de resultar en la práctica una desconocida para el gran público. Toya Viudes de Velasco, sobrina nieta de Rosario de Velasco, la define como una de las artistas españolas más importantes del siglo XX. Valiente, rebelde, católica, viajera de arrolladora personalidad y gran sentido del humor. Nació esta pintora en Madrid un 20 de mayo de 1904. Era hija de Antonio de Velasco Martín Cuadrillero Bezos y de Rosario Belausteguigoitia Landaluce, que, aunque nacida en Reynosa, Cantabria, era por sus vivencias una mujer vasca descendiente de carlistas y de fuertes convicciones religiosas. Alentada por su padre, coronel de caballería, maestro de dibujo en la escuela de guerra y pintor de acuarelas, dibujó incansablemente desde que tenía 6 años. De los 15 a los 24 años, Rosario estudió con el pintor natural del Ferrol, Fernando Álvarez de Sotomayor, del que aprendió la destreza en el dibujo y los volúmenes. Juntos visitaron el Museo del Prado, del que él fue director, en 2 ocasiones, entre 1922 y 1931, y tras la Guerra Civil Española de 1939 hasta su muerte en 1960. Allí estudió a los grandes maestros de la pintura clásica española y descubrió para su propia inspiración a la que se llamó pintura nacional regionalista. Admiraba las obras de Mantegna, El Giotto, Zurbarán, Rivera, Velázquez, El Greco, Murillo, pero para ella Masaccio era el padre de la pintura. También a los cubistas como Picasso, Giorgio de Chirico o Jordarak. De Velasco nunca buscó hacer pintura de mujer, sino un tipo de arte que pudiera confundirse con el de todos los pintores, sin distinción de género, al ser el arte algo universal y sin que nadie la valorase debido a su feminidad. Desde planos inferiores, presentaba sus obras en certámenes de pintura y en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, obteniendo en 1932 la segunda medalla con su pintura Adán y Eva. Cuenta su sobrina, nieta y periodista Toya Viudes de Velasco que el jurado la propuso para la primera medalla, pero al no haber precedentes de mujeres anteriores no se la concedieron. Adán y Eva es una obra muy representativa del retorno al clasicismo o retorno al orden, experimentado por las vanguardias europeas en el periodo de entreguerras. Concurrió con esta obra a las exposiciones organizadas por la Sociedad de Artistas Ibéricos en Copenhague y Berlín. 2 años más tarde, en 1934, sí recibió esta vez el primer premio de la Exposición del Traje Nacional, con su obra Maragatos. Estos galardones le abrieron las puertas de la pintura, situándola como una de las grandes artistas de su tiempo. Llegó a participar incluso en exposiciones como la del Carnegie Institute de Pittsburgh en 1935, exponiendo junto a Salvador Dalí, o en la que se dedicó al arte español contemporáneo en 1936 en el Museo Jo Depont de París. El primer certamen al que se presentó ocurrió en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1924, con 2 óleos titulados
Vieja segoviana y El chico del cacharro. En 1931 estuvo presente en el primer Salón Español de Dibujantas, destacando entre las representadas como digna de mención. Ese mismo año, con la pintura titulada El baño, se presentó en el Salón de Otoño de Madrid. Participó en 1935 en la exposición que la Librería Internacional de Zaragoza dedicó exclusivamente a jóvenes mujeres artistas y escritoras, con la colaboración de Carmen Conde, Nora Borges, Menchugal y Josefina de la Torre, entre otras. Y en 1936 se presentó a la frustrada Exposición Nacional con Los Inocentes o La matanza de los inocentes, de un realismo calificado de intimista. Esta exposición se inauguró el 4 de julio de 1936 en Madrid por el presidente del Gobierno de la República, Manuel Azaña, pero el 17 de julio los generales Emilio Mola y Francisco Franco se sublevaron contra el gobierno, comenzando la guerra civil. El cuadro La matanza de los inocentes estuvo perdido durante bastantes años, reapareciendo en el Museo de Bellas Artes de Valencia, atribuido a Ricardo Verde, hasta que en 1995 su autoría es devuelta a la artista. Conoció al que sería su marido, el médico Javier Farrerons Co, en casa del editor Gustavo Gili. Se casaron en Barcelona en 1937, huyendo a continuación a Francia, para cruzar la frontera a pie y pasar a la zona sublevada. Algún tiempo después nació su hija María del Mar. Colaboró con sus dibujos en Vértice, una revista ilustrada de ideología falangista que se publicó en España durante la dictadura franquista. El primer número salió en San Sebastián durante la Guerra Civil Española, alargándose su existencia hasta 1946, cuando dejó definitivamente de editarse. Al acabar la contienda, la familia se estableció en Barcelona definitivamente, iniciando una etapa de intensa actividad pictórica y manteniéndose siempre alejada de las vanguardias artísticas de aquella época. Rosario fue seleccionada para el segundo Salón de los 11 en 1944, una muestra organizada por la Academia Breve de Crítica de Arte e impulsada por Eugenio d'Ors, para dar a conocer el arte de la primera posguerra. Las mujeres tenían enormes dificultades en aquella época para acceder al mundo artístico, siendo su principal salida profesional las ilustraciones para revistas, tales como Blanco y Negro, La Esfera o Vértice, para las que ella trabajó junto a otras compañeras, como Piti Bartolozzi o Deli Tejero. Se puede ver en la muestra casi una treintena de pinturas realizadas entre los años 20 y 40 del pasado siglo XX. También destacan sus casi otras tantas ilustraciones gráficas, especialmente las que realizó para libros como Cuentos para soñar, escrito en 1928 por María Teresa León, Cuentos a mis nietos, de 1932, escritos por Carmen Carr, y Princesas del martirio, de la escritora Concha Espina, hacia 1940. La autora del libro Cuentos para soñar, María Teresa León Goyri, fue una escritora española integrada en la generación del 27 y que después de la Guerra Civil Española se incluye en el grupo de escritoras españolas en el exilio. Comprometida con el conflictivo tiempo en que le tocó vivir, fue una mujer feminista que se enfrentó a críticas y convenciones sociales, teniendo incluso dificultades por su interés en proseguir estudios más allá de los estipulados 14 años, al empeñarse, siendo mujer, en estudiar el bachillerato. Había sido expulsada suavemente del Colegio Sagrado Corazón de Leganitos, afirmaba ella, porque se empeñaba en hacer el bachillerato, porque lloraba a destiempo y porque leía libros prohibidos. Estudió por fin en la Institución Libre de Enseñanza, licenciándose en Filosofía y Letras. Se educó en un ambiente culto e ilustrado, que la marcó y definió el resto de su vida.
En segundas nupcias, en 1932, se casó por lo civil con Rafael Alberti. Carmen Carr, periodista, escritora, musicóloga y publicista, además de la figura esencial en las revistas de principio del siglo XX, fue una feminista pionera desde una perspectiva conservadora y reformista, pero profundamente reivindicativa. Es la primera mujer que habló en defensa del derecho al voto femenino y la necesidad de educación de la mujer en el Ateneo Barcelonés en 1910, exponiendo y tratando el derecho de las mujeres solteras a ser autónomas, también en la defensa de la mejora, en la modernización de la educación de las mujeres, que les permitiera trabajar al mismo nivel que los hombres y les diera un bagaje cultural importante. En 1929 dirigió el Pabellón de la Dona en la Exposición Internacional de Barcelona. Su bibliografía incluye novelas, ensayos, obras de teatro, críticas literarias, obras musicales y narrativa infantil y juvenil, como en Estos cuentos a mis nietos, publicados en 1932, con ilustraciones de Rosario de Velasco. Dentro de la colección Biblioteca Paz, la editorial Hijos de Santiago Rodríguez publica entre 1930 y 1933 8 libros de cuentos infantiles, con el fin de acercar a los niños españoles y argentinos, mediante cuentos, narraciones, poesías, curiosidades e historias. A diferencia de otras ilustraciones más elaboradas y detalladas, características de Rosario de Velasco, la artista desarrolla en este libro un trazo más simple y estilizado, utilizando escasos elementos visuales para transmitir las emociones del cuento y buscando facilitar la comprensión de los más pequeños. También hizo alguna incursión en la pintura mural, como en la de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves en Las Machorras, Burgos, durante la Guerra Civil, o en 1942 en la capilla del Colegio Mayor Teresa de Jesús, en el que tras la guerra había sido reconvertida la primitiva residencia de señoritas institucionalistas. Ambas obras han desaparecido. Obtuvo en 1968 el Premio Sant Jordi, compartido con Ignasi Mundó, por La Casa Roja, obra característica de la evolución de la pintora, conservando su estilo, pero ahora con perfiles desdibujados a base de transparencias. Se ha ido apartando del clasicismo, sin renunciar nunca a la figuración. En 2019 fue incluida en la exposición colectiva Dibujantas Pioneras de la Ilustración en el Museo ABC de Madrid. Rosario de Velasco pertenece a la generación de las sin sombrero, término acuñado en 2015 por el documental homónimo para denominar a las mujeres pertenecientes a la generación del 27, artistas españolas nacidas entre 1898 y 1911. El gesto de quitarse el sombrero en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera convertía a las personas en rebeldes, especialmente a las mujeres, implicando que no se conformaban con el papel que tenían asignado en esos momentos.